¿Cómo es la luz que hago yo en el cine? Eso es una pregunta clave. Es la historia la que me pide a mí qué tipo de luz tengo que hacer. Es la historia la que me da las pautas para hacer que una película sea sombría o alegre. En el cine en este momento, para definir cuál es su escritura visual, tenemos que hablar de luz, tenemos que hablar de cámara. Yo me identifico más con el tema de la luz, más que de la posición o de la movilidad de la cámara. ¿Y cómo defino eso? Es el guión, es la historia. Para mí, una historia en mis manos supone una especie de sueño sobre cómo va a ser esa historia, cómo me la tengo que imaginar. Conforme estoy leyendo las páginas me hago una idea de cómo puede ser esa representación. Esa representación, más que de movimiento, de cámara, etcétera, para mí suele ser una representación visual en base a la iluminación, a la textura, a cómo va a ser el contraste. El espectador, yo creo que al espectador se le puede transmitir perfectamente una sensación de agobio cuando tú quieres que eso ocurra. Le puedes transmitir una sensación de alegría cuando con la luz tú le puedes proporcionar un ambiente determinado. Por eso a las películas se le califican muchas veces, es comedia, es una luz brillante, tú puedes hacer también una comedia con aspectos sombríos. El drama siempre es trágico, pero en el drama no tiene por qué ser trágico siempre, tú puedes buscar un camino contrario para que la película pueda respirar en un momento. Entonces le estás aportando al espectador unas determinadas sensaciones. Ese es un poco el trabajo de lo que supone ser director de fotografía, responsabilizándote de que la luz es un utensilio, un instrumento clave para que disfrute, para que tenga miedo, para que realmente se identifique con lo que el director quiere contar. La predisposición que tengo yo hacia una determinada luz, y es verdad, o sea, yo he nacido en Eibar, en un pueblo que efectivamente me ha marcado una determinada pauta en un país, el País Vasco, que también me marca otra determinada pauta en relación a un determinado brillo, al determinado carácter de la seriedad en cuanto a la luz. Y efectivamente eso me ha provocado a mí que haya luchado contra el sol, por decirlo así, en las horas más horribles del día, que para un director de fotografía, que son las horas medias entre las 10 de la mañana, 11 y las 3 de la tarde. Entonces mi querencia es una luz más tenue, es una luz más sombría, es una luz más envolvente, es una luz de menos contrastes. Efectivamente tengo una querencia. Y hay películas que se adaptan perfectamente a esa forma de ver la luz y de mi posición en ella, y hay otras películas que se alejan un poco y en las que lucho y sufro muchísimo para llevarlo a mi terreno. Estoy convencido de que cuando los directores te contratan y necesitan de tu colaboración, te llaman porque adoran ese tipo de luz, no estoy hablando de los interiores, estoy hablando de los exteriores. Los interiores en el cine son un poco un reflejo de los exteriores también, y te llaman precisamente porque están en la línea, en el camino de lo que a ti te gusta. La verdad es que cuando uno entra en un plató, y hablando de mi trabajo en los interiores, respecto a los exteriores, uno tiene que vadearse en un área y en el otro, pues te sientes un poco Dios. Entonces ahí está la variación, el matiz, el retrato y todas las circunstancias que rodean, está todas en tus manos, ahí está la iluminación, ahí está la luz, para al final conseguir que lo que esté ocurriendo en esa habitación sea exactamente real, sea como la vida misma, que no se note esa artificialidad. Y es curioso esa contradicción entre lo que uno puede ver a través de la pantalla, a través de la cámara, y lo que está alrededor, el montaje absolutamente artificioso para llegar a eso, ¿no? Así como antes he hablado de mi querencia hacia la luz exterior por mi procedencia, ahora sí puedo decir que en gran parte de mis películas uno de los elementos, una de las piedras filosofales o uno de los elementos claves, y además que he luchado para conseguir, hablando con el director, qué es lo que yo pretendo, es que la luz en interiores sea lo más natural posible.
quiere decir eso que rechazo, por ejemplo, cosas artificiales como la luz de contra y cosas, o sea, siempre intento buscar elementos que pueden dar sentido a esa luz natural, como pueden ser unas ventanas. En fin, hago todo lo posible y lo imposible para acercarme a una luz absolutamente natural. El color es un tema compartido con más, vamos a decir, con otros equipos de la película. Tiene algo que ver con la historia, obviamente, y con la interpretación de esa historia por parte del director, sobre todo, que es el que realmente te ha elegido a ti, ha elegido al director de arte o production designer, ha elegido también a la persona que hace el vestuario, etc. Y a todos nos ha proporcionado, en el mejor de los casos, una serie de claves, de referencias. El estudio de esas referencias, el hecho de que estemos todos coordinados, es el que hace que esa película tenga un sentido cromático clave para entender como otro de los elementos sustanciales para que esa película funcione. ¿Cuáles son las bases por las cuales uno tiene que trabajar el color? Tiene mucho que ver el tema de la brillantez, tiene mucho que ver el tema de la época, tiene mucho que ver el ajustarse a determinadas sensaciones, me refiero a las pinturas de los decorados. Yo me puedo pelear perfectamente, y creo que todo el mundo lo entiende en cualquier rodaje, me puedo pelear para evitar los colores cromáticos tan intensos y tan primarios como el rojo, el verde y el azul. Y todos apostamos, es una regla bastante común, por colores contaminados, en el sentido de que no sean absolutamente brillantes y clarísimos. Después hay una circunstancia nueva de un tiempo a esta parte, voy a hablar de 10 años o 12, que es el aspecto digital y la postproducción digital, donde incluso ahí se pueden organizar determinadas variaciones de color. Antes eso se realizaba en base al laboratorio, a los baños, a los filtrajes, etc. Ahora, con el tema digital, por el medio, siempre puedes incluso reconstruir determinados colores, crear determinados aspectos que en el rodaje quizás no estén de acuerdo con lo que la película, la senda por donde puede discurrir esa película desde un punto de vista cromático. Ahí tienes que trabajar muy en equipo con el resto más en equipo, siempre tienes que trabajar en equipo, pero el color sí es un elemento en el que participamos todos, y lo más que puedo desear es que estemos de acuerdo todos en las pautas de color para una determinada película. ¿Qué ha supuesto el tema digital en nuestro trabajo? Es un tema serio, es un tema serio por muchos motivos. Nosotros éramos como una especie de magos en un aspecto, en el rodaje no existía más que tu palabra, más que la impresión que te podían preguntar ¿qué tal esto? Yo creo que va a quedar muy bien, era toda una incógnita. El material se revelaba en un laboratorio y al día siguiente uno podía ver, estoy hablando de otros tiempos, en la pantalla, lo que había sido el trabajo del día anterior fotográficamente. Entonces, era un misterio para todo el mundo, incluso para uno mismo, a ver si realmente lo que se había hecho realmente exactamente después, al día siguiente, en la proyección, uno podía descubrir que efectivamente había acertado con todos los parámetros, tanto de color, de contraste, de exposición, etc. Y entonces era el misterio de que el director estuviera de acuerdo, que estuvieran de acuerdo todos. Era una sorpresa en la que puedo decir que normalmente pues, he salido bien librado de ese tipo de misterio fotográfico. Con la época digital, llega la época digital, llegan las cámaras digitales, y entonces todo el mundo es testigo en rodaje, todo el mundo es testigo en el set de lo que uno está haciendo. ¿Qué significa eso? Obviamente ya no tienes el valor, no tienes puedes tener la consistencia en tu trabajo creativo, puedes hacer lo mismo y mejor, porque el trabajo digital te proporciona este tipo de mejora en muchísimos aspectos, porque estás viendo ahí los errores se ven y tú tienes que percibir, eres el primero en poder percibir. Pero en este caso, desde los productores que tienen sus monitores, donde están viendo exactamente el trabajo que estás haciendo, hasta el director, hasta cualquiera,
en un momento puedo tener una opinión personal sobre lo que ocurre en rodaje. Normalmente, por mi experiencia, tengo que decir que tengo que estar como tremendamente feliz, nadie ha dicho nada. Objetivamente, todo el mundo más o menos sabe cómo va a ser, qué película quiere hacer, y si lo ve más o menos en el monitor, se queda satisfecho. Aparentemente es mucho más sencillo el rodaje de una película desde un punto de vista de la luz, desde todos los ángulos. Y eso supone una rebaja, por decirlo así, de esas dosis de poder que uno puede tener en la película. Y eso se puede traducir también en sentidos de salario, se puede traducir también en sentidos de competencia, en el sentido de que la gente igual no sabe interpretar cuál es el matiz que hace que ese trabajo sea peculiarmente extraordinario respecto a otro que sea normal. Por otra parte, técnicamente tengo que decir que alabo la posibilidad de hacer un cine digital respecto a la anterior época de los laboratorios y de los sistemas fotoquímicos. ¿Por qué? Porque realmente llegas y alcanzas y te aproximas con una precisión enorme a lo que quieres tú conseguir a través de la luz, del color, etc. Y además, en momentos un poco de graves dificultades, que en el aspecto fotoquímico quedaban ahí como, bueno, se ha hecho esto, se ha hecho lo posible y lo imposible. El digital siempre tiene un extra, hay un elemento que te ayuda a superar problemas que en fotoquímica, por decirlo así, no conseguía superar. Eso por un lado, y yo siempre estaba obsesionado con que, en el sentido de que la opción digital te proporcionaba un tono de piel parecido al Eastman Color, que para mí ha sido siempre el eje y la base de un look en una película. Cuando esto se ha conseguido, y así es cierto, en este momento ya se ha conseguido eso, pero vamos, y más cosas, y además esto va avanzando, pues yo creo que ya nos tenemos que abonar al aspecto digital. La locura esta de querer mantener el aspecto fotoquímico, pues bueno, pues yo no voy a decir que no, porque también es posible unas determinadas texturas, un determinado grano, pero después también resulta que con la revolución digital en la postproducción uno puede llegar perfectamente a decirle al tipo que lleva la postproducción, mira, a mí me gustaría en esta película que más o menos tiene una referencia al cine de los años 80, consigas el grano, el color o el tono, matiz de las películas de los años 80, y tiene un archivo en el sentido de que puede imponer una capa en el que realmente esta película digital hecha hace 2 días pueda tener incluso el look de las películas de hace 50 años, 40 años. Y entonces, pues no sé, quiero decir, por un lado, el hecho de que hemos perdido el misterio, hemos perdido el cierto poder. Y por otra parte, pues bueno, también el trabajo digital favorece y conseguir una textura y un look absolutamente ideal de cara a la historia que uno quiere contar. En relación a la cámara, en relación a los movimientos, en relación a esta segunda parte que tiene una importancia enorme, hablando de otro aspecto de la narrativa, que es el ritmo de la película, la tensión de la película, los impases que puede haber con una cámara quieta, por decirlo así, con respecto a una cámara que después va en movimiento, en fin, etc. Ahí hay una narrativa, la narrativa del movimiento, la narrativa del ritmo de la película, donde hay directores que realmente son auténticos maestros y que hacen que pueden explicar historias aparentemente banales, historias con una determinada profundidad, pero que el espectador pueda tachar de que le están contando algo como algo lento, etcétera, pero dentro de esa narrativa de la lentitud puede hacer que el espectador esté absolutamente interesado en lo que esté pensando en la pantalla, y esa es la clave del director. O sea, que se puede decir que el movimiento de la cámara, la situación de la cámara, la proposición es una proposición en la que el director tiene muchísimo que ver. Es un tema sumamente importante, la elección de la óptica, la elección de los movimientos, etcétera, y lo que uno tiene que hacer como cinematógrafo, como director de fotografía y cinematógrafo, es proporcionar
al director la posibilidad de hacer lo que él pide. Hay diferentes tipos de directores. Hay directores que esto lo dejan un poco para el final, de acuerdo con lo que puede ocurrir en el set, con los actores que inician unos primeros movimientos de acuerdo con la secuencia que se va a hacer en el día. Y hay otros directores, sobre todo los europeos, que ya lo tienen todo planificado, que ya saben cómo va a ser el plano, cómo va a ser la secuencia, cómo se va a desarrollar. En el cine americano, vamos a decir, del estudio, hay determinadas reglas, que son todo lo contrario. Esas reglas son absolutamente contrarias a lo que puede ser la personalidad del director europeo que ya quiere trenzar la película de una determinada forma. Y eso es muy importante. Yo en este momento, en estos últimos años, he vivido las dos tendencias, pero fundamentalmente la tendencia del estudio. Y en la tendencia del estudio es que todo el mundo tiene que tener su plano. Todo el que abra la boca para decir un diálogo tiene que tener su plano. Por lo tanto, se rueda con muchas cámaras, con 2 o 3 normalmente, y este dice tal cosa, pum, este dice tal cosa, tac, 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 en diferentes tamaños, después el tamaño general, los movimientos, etc. Y entonces todo eso va al montador, y el montador es el que más o menos disecciona eso, y a veces prescinde de muchísimos planos, y puede prescindir incluso de una conversación o del diálogo de alguno de los personajes, pero el productor sabe que eso lo tiene y que en un momento lo puede insertar o puede discutir sobre ello. Ese es uno de los casos. Otro de los casos que he tenido oportunidad, y tengo que referirme a un director que es Woody Allen, entonces me he encontrado con el director más audaz de la historia del cine, para mi gusto, porque lo que quiere es resolver todas las secuencias en el mínimo número de planos posibles, y si es uno, mejor que mejor. Y he estado también en el set, en esas circunstancias, y he tenido que hacer lo posible y lo imposible, y él está de acuerdo, y trabajamos en conjunto para que los actores se muevan de una determinada forma y la cámara les esté retratando de forma interesante en ese cuadro, que se vea perfectamente el ambiente, estos dos personajes se puedan mover y tenga su interés. E incluso cuando alguien dice algo relativamente importante de espaldas, no le importa al director hacer el plano en el que este personaje que está de espaldas no se le vea la cara cuando dice un determinado texto. Y a mí me preguntaba, eso fueron las primeras semanas, me decía, ¿echas en falta algo en esta secuencia, Javier? Y yo digo, sí, hombre, acostumbrado al trabajo de estudio y al trabajo más convencional, yo le decía, pues sí, yo necesito hacer el plano del tío diciéndole cosas de espaldas y tal. Y decía, bueno, bien. Él estaba convencido de que en realidad me hacía a mí el favor de tener un determinado protagonismo, cuando en realidad a él no le interesaba nunca ese plano. Se colocaba la cámara, se hacía el plano, una toma, ya está, vale, hecho, secuencia acabada. Entonces, claro, son dos estilos, son dos mundos diferentes contrapuestos. El trabajo del estudio, donde las cámaras efectivamente buscan espectacularidad. El productor de una película de estudio no le importa trabajar con las grúas más increíbles, con los planos más increíbles, con el Steadicam, etcétera. 3 cámaras, 4 cámaras, cuanto más cámaras tiene, es que le parece bien, o sea, le parece positivo, le parece el término de value, el término de valor que tiene la secuencia, es todo lo que hay, que lo quiere retratar de esta forma, y además quiere absolutamente a cada uno de los actores, porque todos los actores son grandes actores en las grandes películas de estudio y tienen que tener su protagonismo y tienen que tener su fuerza. Entonces, hablar de una lectura, de una narrativa especial o espectacular, tenemos que remitirnos, desde mi punto de vista, a películas pequeñas, personales, y en el cine español me tengo que remitir a Víctor Erice, por ejemplo, que realmente determina que la cámara puede estar aquí con este objetivo y el siguiente plano aquí con el otro, haciendo una geometría de ese espacio, y además sabe que siendo limpio y en esa geometría y en ese sentido narrativo, sabe que el espectador, no sabemos por qué, va a estar absolutamente entregado a la pantalla. Y en cuanto a mi querencia respecto a eso, prefiero el cine más comedido, más centrado en determinadas actitudes interpretativas, fundamentalmente, y también
de composición y de ritmos y de silencios. ¿Qué pienso yo que son los actores en una película? El cine clásico, como todo el mundo recordará, está basado en el sistema de Star System. Los actores son fundamentales. Y entonces descubríamos en películas en blanco y negro, todo el mundo recordará, que cada vez que aparecía la actriz es como si apareciese en otro contexto, perfectamente iluminada, mirando en esta dirección, etcétera, y decía la frase sublime o el momento sublime. Era el momento en que se articulaba el cine en diferentes tamaños hasta que llegaban al primer plano. El primer plano era la cosa más añorada, deseada y querida por todo actor, y en ese primer plano estaba realmente el actor del cartel cinematográfico. Y bueno, eso va variando con el tiempo y en este momento hay excesivos primeros planos en la película, lo cual quiere decir que esa determinación que existía en el primer cine, en el primer lenguaje, pero era el lenguaje de Hollywood, de que lo importante tenía que ser captado esencialmente en un primer plano y perfectamente fotografiado y atractivo el actor, pues eso se ha ido cambiando esa filosofía, y en este momento, pues, ante la profusión de primeros planos, etcétera, pues nos damos cuenta que al actor ya, incluso por muy bueno que sea, ya no se le trata con el mismo cariño y con la misma intensidad. A mí, mi punto de vista siempre ha sido que el actor, o el que tenga que decir algo importante, tenga que tener también su adecuada luz, en el sentido de que yo siempre quiero mostrar a los actores atractivos al espectador. Si la historia pide que la actriz esté atractiva y guapa, yo intentaré que esté guapísima. Y para eso tengo que moderar la luz sobre ella. Y entonces muchas veces me encuentro con que hay una controvertida circunstancia en la que tengo un ambiente muy duro o muy intenso o muy austero, etcétera, y en medio está la actriz a la cual le tengo que dar un determinado brillo en esa circunstancia de ese espacio. En estos momentos, yo me estoy como espectador, hablo como espectador de otras películas, que realmente las puedo aplaudir por su imagen, me encuentro con que el ambiente prevalece muchísimo. El ambiente es el que realmente es intenso, claro y definitivo en el contar la secuencia. Y entonces los actores están ahí dentro de ese ambiente y están retratados de acuerdo con unas luces extrañas que a veces son cenitales, que no le favorecen en absoluto, o marcan unas arrugas, etc. Suele ocurrir esto, y yo tomo buena nota como diciendo, alguna vez te va a corresponder a ti sufrir y pasar por ese trago de que el actor está en medio de todo esto, y no solamente te van a obligar a rodar el plano general de todo ese ambiente, que vamos a decir que es muy duro y muy tenso, etcétera, vamos a decir, muy dramático, y con otra camarita tenemos el primer plano del personaje principal, por lo tanto, sufriendo la historia de luz que no le favorece en alguno de los sentidos. Yo siempre lucho para que ese primer plano tenga un tratamiento diferente. Voy a ir a lo práctico. Hay una luz cenital brutal sobre sus ojos y sus ojos están prácticamente negros. Bueno, pues si voy a hacer ese primer plano, obviamente no voy a hacer que sus ojos sean transparentes, claros y directos. Lo que sí voy a hacer es que ese contraste no sea tan crudo y que esa luz que cae absolutamente cenital de arriba pues sea un poquito más lateral, pero más o menos en la misma dirección. O sea que son pequeñas variaciones para que prevalezca el ambiente y para que sea atractiva también la imagen del actor. Y a veces lo consigo y a veces no se consigue esto. Quiero decir que se ha cambiado absolutamente la filosofía del cine del que yo aprendí. Y en estos momentos se puede decir que al actor no se le hace no se le trata con un especial cariño. Pero yo personalmente tengo que decir que en mi cine intento tratar a los actores con la luz de la mejor forma posible para que sean atractivos, para que su mirada sea la mirada que yo quiero ver en pantalla, en tanto que esa mirada me está contando mucho
tanto de lo que representa ese personaje en la película como de la vida misma.